coloquemos una carpeta en MATLAB, perdón, una carpeta que diga curso MATLAB, en este caso lo hice, y le colocamos en el escritorio para poder trabajar todos en un mismo sitio. Entonces resulta que hay un comando que es como un diario de lo que se va haciendo, ¿no? Entonces el comando es el siguiente: diario, ¿sí? Vamos a un comentario aquí, más bien comencemos con comentario. Entonces, ¿qué historial es el que me interesa a mí guardar? Pues miremos. Entonces, ahora sí, pongámosle en funcionamiento al comando. Pongamos diary, ¿sí? Y pongamos algo que sea una variable que se llame códigos. Entonces, damos enter, pues parece no pasa nada, ¿sí? No ha pasado nada, pero si alguien se dio cuenta, por aquí está este archivo que se generó, que se llama códigos. ¿Ya? Perfecto, entonces aquí comienzo a digitar lo que yo necesito. Pues de pronto podemos poner A igual, vamos por lo más sencillo, ¿no? A 52, B igual, qué sé yo, a 9, C, vamos a hacer C igual a la variable A más 2 veces de la variable B, ¿sí? Sí, por hacer cálculos, ¿sí? Y también pongamos a D, otra variable D, que va a ser A más C por B, menos A por A, más 6. ¿Ya? Sí, entonces, esto es como para poner como ejemplo de que yo puedo hacer cualquier tipo de código después de haber colocado el comando diary, ¿sí? Y una vez que yo acabo de hacer estos comandos, acabo de hacer toda esta operación que necesitaba hacerlo, ¿sí? Entonces resulta pues que ya terminé esto, y yo lo que coloco es diary, ¿sí? Otra vez diary off. Diary off, ¿sí? Entonces, si todo salió bien, la idea es que todo esto que acabamos de hacer se debe haber grabado en estos códigos, ¿sí? Entonces, para mirar ese archivo ahora, vamos a colocar el comando type y ponemos el nombre, códigos, ¿sí? El nombre de este archivo de aquí que se grabó, códigos. Colocamos enter y ahí está. ¿Sí? Ahí están los códigos o las líneas de código que ustedes emplearon para resolver ese problema, ¿sí? Entonces, como ya es un archivo esto, pues este archivo de pronto puedo ponerlo en una memoria y me la voy llevando, ¿no? Pero como para completar unos comandos que quedaron. Bien, vamos a ver ahora lo que son vectores, como acabamos de aquí, vectores, ¿sí? Y matrices. Entonces pongamos aquí fila, coma y columna. Bien, para crear vectores, sí, pues hay algunos métodos que son sencillos. Entonces, ¿qué es un vector fila? Pues es una secuencia de números, ¿sí? Colocados en forma de fila, como se conoce en MATLAB como row. ¿Sí? Entonces, para esto pues vamos a colocar un ejemplo. Digamos que yo quiero hacer un vector que se llame Y, ¿sí? Y este vector va a ser un vector fila. Entonces el vector fila, ¿sí? Vamos a darle un números 5, 6, 7 y 8. Listo, entonces ya tengo un vector fila. ¿Sí? Entonces el vector fila lo que necesita son corchetes, ¿sí? Para poder indicar que es un vector, ¿sí? Y separar los elementos por espacios. También pueden ser separados con comas, ¿sí? Por ejemplo, hago aquí, cambiamos de números. Digamos 2, 5, 8, 6, 0. ¿Sí? También se generó el vector. Entonces tenemos ya dos opciones. O solo le colocamos espacios, o también lo podemos hacer con comas, utilizando como separador. ¿Sí? Es un primer método y es el más usado. El más usado porque generalmente nosotros tenemos que colocar números que no necesariamente tienen una secuencia. Si no necesariamente tienen una secuencia, pues, y de cuanto a experimentos, son números de esa naturaleza. Existe un segundo método, este era el primer método, hagámoslo aquí. El primer método se usa corchetes. Se usa corchetes y se separa los elementos con espacios o comas. ¿Sí? Entre paréntesis podemos colocar esta coma. Bien, el segundo método se utiliza
utiliza 2 puntos. Este carácter. 2 puntos, ¿sí? Para la secuencia. Ejemplo, si yo quiero colocar un y igual a 5, 2 puntos, 10, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se genera un vector fila. ¿Sí? Entonces este es el segundo método, pero bien que es espaciado con la unidad. Sí, es espaciado con la unidad. Entonces yo puedo colocar cualquier tipo de secuencia, poner 2, desde 2 hasta 10, pero con la separación de 1, y ahí está. Y de pronto nos puede servir si queremos hacer algún momento, pues, o necesitamos ese tipo de vector con ese tipo de numeración. O incluso si quiero numerar algo, pues nos podría servir esto. ¿Sí? Entonces este sería un segundo método como para crear un vector, es un vector fila. Sí, otro método, pongamos aquí, numerémoslo como un tercer método. Tercer método, sí. Utilizando separación personalizada. ¿Sí? Veamos a qué nos referimos. Podemos poner el mismo ejemplo con y le puedo decir ahora que y va a ser igual, ¿sí? A 20, ¿sí? con dos puntos, porque yo quiero llegar de 20 a 26. ¿Sí? Quiero llegar de 20 a 26. Si lo dejo ahí, pues dará 21, 22, 23, 24, 25, 26, es decir, con un paso de 1. Pero resulta que no quiero que el paso sea de 1, quiero que el paso sea, no sé, de 2. Entonces, ¿cómo coloco yo ese paso? ¿Cómo especifico que ese paso sea ahora algo que yo requiero? Entonces, en mitad, ¿sí? O en el centro, o entre esos dos valores, tengo que colocar el valor específico de ese paso. En este caso, 2. Entonces, miremos qué pasa. Y generamos ya el vector fila desde 20 hacia 26, pero con espacio de 2, 22, 24, 26. Resulta que ahora quiero, pues no, me equivoqué, no quiero que el espacio sea de 2, sino que sea de medio segundo. Entonces voy por acá y le digo aquí medio segundo, pero o la mitad de 1, ¿sí? Un medio. Entonces ya me genera muchos más datos. O sea, tenemos ahora desde 20 hasta 26, pero con intervalos de 0.5. Si fuese tiempo, pues sería medio segundo. Veamos si es que, si es que es el caso, pongamos un cuarto método, ¿sí? Usando el comando linspace, sin comando linspace. ¿Sí? Veamos cómo funciona esto. Vamos a colocar una variable x, un vector, ¿sí? Un vector x, ¿sí? Y este vector lo vamos a generar con números de 0 a 1. Okay, pongamos linspace, ¿sí? Linspace, esto necesita un paréntesis, y le decimos que vamos a ir desde 1, no más bien vamos desde 0, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta 1, ¿sí? Quiero ir de 0 a 1. Resulta que de 0 a 1 es el tiempo, o a un segundo es el tiempo donde llega un montón de muestras, ¿no? De un proceso, de algún sensor que estoy obteniendo. ¿Sí? Entonces yo puedo especificar cuántas muestras o cuántos datos quiero que existan de 0 a 1. Yo puedo poner, miren, quiero que existan 5 datos. Entonces colocamos Enter y miren, ¿sí? Tenemos 1, ¿sí? 2, 3, 4 y 5 datos. Es decir, que de 0 a 1 nos colocó 5 datos. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Puedo decir ahora que quiero de 0 a 2, pero no sé, ahora quiero, qué sé yo, 15 datos. Entonces, el MATLAB pues irá generando los espacios o la cantidad de espacio entre dato y dato en función de esta condición. ¿Sí? Entonces genera. Ahí está. Entonces ya el espaciado, ¿sí? Entre dato y dato, pues ya no es un número entero, sino es un decimal, pero esa división se encarga de hacerlo internamente en MATLAB. Entonces ya tengo con esto 4 formas de crear los vectores fila. Y de hecho sería 4 formas de crear un vector, ¿sí? Porque puede referirme también a un vector columna. ¿Cómo es que hago la columna?
¿sí? Nosotros lo hacemos ahora mismo, ¿sí? Para vector columna, ¿sí? Vectores columna, ¿sí? Utilizando lo mismo que habíamos hecho hace un momento, ¿sí? Por ejemplo, el Y, ¿sí? Tomamos este ejemplo, ¿sí? Primero lo podemos hacer con espacios, ¿sí? Y esta era la forma, ¿sí? De hacer un vector fila. Pero ¿cómo hago un vector columna? ¿Sí? La primera forma, el primer método sería colocando punto y coma entre los elementos. Coloco aquí punto y coma, doy un enter, y ahora en vez de ser horizontal, ¿sí? La representación es de forma vertical, ¿sí? Como primer método, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí segundo método, ¿sí? Como para darle un orden nomás al proceso que estamos siguiendo. Segundo método sería usando la transpuesta. ¿Sí? Primer método, recordemos, era con el punto y coma, y segundo método usando la transpuesta. Es decir, puedo tener este mismo vector, elimino el punto y coma, pero al final, ojo, al final coloco una comilla simple. Esto sería la transpuesta. Damos enter y pues me da lo mismo. Entonces ya puedo hacerlo de dos formas, con punto y coma o con la comilla, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo podemos hacer con el InSpace y con el tema de los dos puntos? Pues tendría que hacer primero, para no confundirnos, primero hacer el arreglo horizontal y luego con la transpuesta lo pasamos vertical. Es decir, vamos a hacer el mismo ejemplo y tenemos aquí este ejemplo de aquí, ¿no? Ya, entonces ahora lo que hice es crear, ¿sí? Simplemente desde 20 hasta 26 con espacio de 0,5. De hecho, si quiero mirar cuál es el valor de Y, pues tenemos así, ¿sí ven? Tenemos aquí una sola fila. Es más, puedo irme a Y y revisarlo, ¿sí? Y ven que es una fila, ¿sí? Un vector fila. Pero yo quiero convertirlo esto en columna. Entonces, primer paso, hacer esto de aquí. ¿Sí? Tenemos nuestros datos en fila y luego puedo colocar Y igual a Y transpuesta, ¿sí? Nada más. Le reasigno nuevamente con la misma variable, pero transpuesta. Y miren, ahora ya se hizo columna, ¿sí? Ahora tenemos ya el vector columna. Lo mismo podemos aplicar con el InSpace. Vamos acá con este X, ¿no? X eran filas y luego ¿qué hiciera para que se quede como formato columna? Sería X igual a X transpuesta. Damos enter y ahí está ahora en formato columna. Entonces ya hemos visto cómo crear vectores, tanto fila como vectores columna, ¿sí? Con diferentes métodos. Es el tema de la multiplicación o de los vectores. Entonces esto es bastante interesante y bastante importante porque es una de las fallas más comunes que cometen los estudiantes al momento de operar con estos elementos. Para eso vamos a definir un vector A, ¿sí? Pongámoslo en mayúscula. Y vamos a decir, no sé, tiene estos elementos. Ya. Un vector B. También vamos a colocar unos elementos al azar, ¿sí? Que vamos a procurar que sean del mismo tamaño, ¿sí? Listo, entonces ya tenemos formado nuestros dos vectores A y B y también constan acá en el workspace. Y vamos ahora a hacer una operación de suma. Entonces vamos a hacer que C sea igual al vector A más el vector B. No hay problema. Entonces, miramos el valor de C, entonces nos podemos dar cuenta que es simplemente la suma entre elementos. No hay misterio, digamos. Entonces la suma entre vectores. Pero ¿qué pasa si sumamos con una constante? Miremos qué es lo que sucede. Digo, C va a ser igual ahora al vector A más 1. ¿Sí? Más 1. ¿Sí? Entonces resulta que si es que yo hago esto
Este valor o este valor escalar que está en el valor 1 en este caso, se hace que se incrementen todos los elementos en ese valor. O sea, todos los elementos se incrementaron 1. Eso también puede ser conmutativo, es decir, 1 más A. Sí, igual funciona. Es igual. ¿Por qué menciono ese de conmutativo? Porque a veces no es lo mismo hacer el conmutativo, por ejemplo, en las multiplicaciones. Ya vamos a ver. Puede aplicarse también para resta. ¿Sí? Entonces ya como vemos cómo es que funciona esto, pues igual para resta, pues tiene el mismo funcionamiento. ¿Sí? Comienza a restar elemento por elemento el valor del escalar. Ahora resulta que yo quiero multiplicar estas matrices. Yo digo que D, la matriz D va a ser igual a A por B. ¿Sí? Vamos a ver primero qué es lo que sucede aquí. Entonces, tenemos nuestro primer error. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, de pronto, veamos si es que invirtiendo funciona. ¿Sí? Que no se puede multiplicar. ¿Sí? Entonces, no, me dice que hay un problema en la dimensión de las matrices. Y cabe recalcar aquí que MATLAB siempre trata de matrices a todos los valores que están en sus variables en memoria. ¿Sí? Es como matriz. Se dice que no se puede hacer esta multiplicación. Resulta que MATLAB maneja el concepto de álgebra lineal, ¿sí? Y cuando MATLAB más bien mira esta sentencia, cree o asume que es una multiplicación entre matrices. ¿Sí? Entonces, para hacer una multiplicación entre matrices, esto vamos a anotarlo por aquí, multiplicación entre matrices, se debe cumplir lo siguiente, que la matriz A debe tener un valor o un tamaño de, qué sé yo, n por m, y la matriz B debe tener un tamaño de m por r. ¿Sí? Entonces, esto me da la condición que el número de columnas de A debe ser igual al número de filas de B. Es la única condición. Entonces, yo miro al vector A y le digo, mira, tienen aquí, pues tenemos una fila y tenemos 5 columnas. Una fila y 5 columnas. Y miro a B y digo, tengo una fila y 5 columnas. Sí, también igual. Entonces, en este caso, el M, ¿sí? Este M que lo estoy mencionando aquí, para esta matriz, el M vale 5. Pero para este caso, el M tiene un valor de 1. Entonces, este valor es 5 y este valor es 1. Pues evidentemente no coincide, ¿sí? Para formar esta multiplicación. ¿Sí? Para una multiplicación matricial. Entonces, ¿qué debería suceder ahí? Que una de ellas debe ser transpuesta para que la multiplicación resulte. Ojo, la multiplicación matricial. ¿Sí? Vamos a ver otro concepto. Entonces, pues puede ser que C, D me recuerda que habíamos puesto, sí, D es igual a B por A, pero de pronto le ponemos a valor de A transpuesta, de pronto ahí funciona. Sí, efectivamente funciona, pero me da un solo valor. ¿Sí? De pronto se esperaba que me dé también 5 valores, tal como fue en la suma y como fue en la resta, e incluso con la suma con escalar o la resta con escalar. Resulta que no, resulta que me dio un solo valor. ¿Sí? Porque, ¿sí? Vamos a colocar esta línea nuevamente acá para explicarlo. Sí, porque el resultado de esta multiplicación es una matriz D, para nuestro caso, con un tamaño de n por r. ¿Sí? Sí, en este caso sería el tamaño de este valor con este valor. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el valor de A? Pero de n en la matriz A pues es 1 y el valor de r en la matriz B también es 1. Entonces el resultado debería ser 1 por 1 y es justamente lo que tenemos aquí. Un resultado de 1 por 1. Entonces, ¿cuál sería la forma? Sí, porque de pronto, bueno, se resolvió la multiplicación matricial, pero resulta que yo no quería hacer una multiplicación matricial.
Yo lo que quería es hacer una multiplicación elemento con elemento, ¿sí? Tal cual sucedió con la suma. La suma se dio la suma elemento por elemento. Entonces, quiero que suceda eso. Entonces, lo que debemos hacer es lo siguiente. D igual A por B, supongamos, pero yo debo establecer aquí que es un producto punto, que es un producto entre elementos. ¿Sí? Recuerdan el producto punto, veíamos de pronto en matemáticas. ¿Sí? Entonces, para especificar eso, debo colocarle un punto al valor de A aquí. Con eso, pues debería solucionarse. Y ahí está. Entonces, si nos damos cuenta, pues la multiplicación de este elemento, y con este elemento va por aquí. La multiplicación de 5 por 2 está por acá. ¿Sí? Y así sucesivamente con todos los elementos. ¿Sí? Pasa por acá, incluso aquí tenemos 5 por 5, pues el resultado está ahí. Entonces, mucho cuidado con la multiplicación de vectores e incluso con la multiplicación de matrices que ya vamos a ver más adelante. Si no es lo mismo, si colocar esta acción, vamos a colocar esta acción de aquí, que colocar esta acción de acá. Sí, son cosas muy diferentes, ¿sí?